Yo personalmente soy muy escéptico de las autorregulaciones. Eso no ha funcionado bien. Porque, ¿qué quiere decir la autorregulación? Es, en el fondo, ponerse de acuerdo para convenir qué no se informa o qué decibeles se le bajan a la información. Y en otros campos la autorregulación ha sido también muy mediocre. Cito el caso, por ejemplo, del último escándalo financiero que hemos tenido en Colombia, Interbancos. Fue una falla de la autorregulación protuberante de la Bolsa de Colombia, que no reguló a tiempo los llamados repos. Es una discusión técnica, pero lo debieron haber hecho y ahí nació todo. De verdad que creo más en los controles externos que en las autorregulaciones. No sobra, quizás, de los medios, puede algunos principios éticos, es decir, no divulgar pues cosas que afecten la honra de los niños y cosas de estas, pero no soy muy escéptico que a través de la autorregulación se vaya a lograr una buena información. Le hago una pregunta. Hace 15 días fue aparentemente, presumiblemente secuestrado un general de la República en Colombia. Nada sabemos, especulamos todos, teorizamos todos. El ciudadano está debidamente informado, tiene el Estado derecho a reservarse la información que tiene sobre la materia por estar viviendo una situación de conflicto como la que tenemos. ¿Hasta dónde debe llegar esa libertad de información y ese derecho de saber y de conocer del ciudadano sobre el presunto secuestro o el secuestro de un general de la República de Colombia? Bueno, creo que primero que todo no hay que trivializar esa información. Ustedes ven los noticieros de los últimos 2 o 3 días y ¿qué es lo que hemos visto? Que sobrevuelos de unos helicópteros que van por los soldados al Arauca, que se están preparando las fiestas con sancocho para los soldados en Risaralda y en Carmen de Bolívar, donde viven. Realmente no ha habido un informe serio de cuál es el problema de los secuestros y de los soldados. Muy trivializado por los mismos medios, Ahora, el tema del secuestro, la retención del general, obviamente es un tema noticioso que tienen que divulgar, analizar los medios con todo cuidado. No tengo elementos de juicio para decir aquí ahora que el gobierno se está guardando información que tenga. Lo que sí constato es que el primero que parece ser mal informado es el propio gobierno, porque en la televisión dijo el presidente que ya tenía las coordenadas del general, que ya le iban a devolver, y 3 días después que las que tenían eran los soldados de Arauca y no del general. Pero eso lo que demuestra es más desinformación o descoordinación al interior del gobierno que un indicio de que se estén guardando deliberadamente informaciones que no quieran divulgar, debiéndolo divulgar. ¿Quién es la obligación, en este caso, de informar adecuadamente sobre el secuestro? Habría que definir cuál es la información, en el caso del general, que se echa de menos. Toda, porque no ¿Pero sabemos cuál? nada. Pues Que se lo circunstancias llevaron, de tiempo, modo y lugar. Circunstancias de tiempo, modo y lugar que el todo país el mundo no las conoce, que se metió, parece que imprudentemente en un caserío, No, y de allá trivial, se lo llevaron o sea, en Bermudas. Bueno, entonces, ustedes opinan que en Colombia en general están garantizadas las libertades para que personas que no nazcan del llamado sistema o de la oligarquía política o de los intereses económicos puedan acceder al poder y puedan jugar en la democracia con garantías? Yo diría esto para, digamos, para unir con la presentación de la experiencia del señor Plenel y lo que fue su conferencia. Creo que se está avanzando, no a unas velocidades pues como las que uno quisiera, pero tampoco hay que hacer un examen o un balance negativo de todo. Yo creo que muchas veces se han destapado
asuntos de corrupción, más aún los más grandes asuntos de corrupción, se han destapado con publicidad o sin publicidad por los medios. Y muchas veces se han destapado no solo por los grandes medios, sino medios regionales, emisoras de radio, medios digitales que están dando las primeras voces. Cuando esas primeras voces alguien las retoma, las magnifica, las saca de un pequeño decibel y los llama a grandes decibeles, han generado las grandes transformaciones contra la corrupción en Colombia últimamente. De manera que sí, hay que tener también mucho cuidado, ¿no? Que los grandes medios de comunicación, y ahí de pronto más que una autocensura o un autocontrol, sería que es un debate permanente en Francia, que el Monde lo inició desde un comienzo y otros medios. ¿Cuál es el límite entre la propiedad de un medio y la sala de redacción? ¿Hasta dónde el propietario del medio puede influir y debe influir? ¿Y cómo se tienen que hacer respetar los periodistas en su independencia? Ese ha sido un tema clásico en Francia y creo que vamos a tener que llegar a él, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo y por qué aquí no se ha cuestionado que las únicas emisiones de bonos en el mercado de Nueva York que merecen primera página espectacular son las de un banco y no las de los otros? Ese tipo de cosas, ¿cuál es el balance informativo y cuáles son los respetos a la línea editorial? Es muy difícil pretender que los medios no tengan dueños en Colombia, pero hay que dar un paso adicional hasta dónde llega el poder periodístico o editorial del dueño de un medio y hasta dónde empieza ya a invadir el deber de la libre información que tiene que preservar y los periodistas la tienen que hacer preservar. En el mismo sentido, yo creo que ahí resulta fundamental la exigencia de la declaración del conflicto de interés. Yo creo que porque optamos por un régimen de esa naturaleza, nuestro régimen constitucional es un régimen que simultáneamente establece la libertad de empresa y la libertad de expresión. Y al hacer esa apuesta, lo que está haciendo no es de ninguna manera proscribiendo la posibilidad de que un grupo empresarial o un empresario o una persona tenga un medio de comunicación. A lo que debe ir, eso sí, es a evitar lo que dice Juan Camilo, que el interés empresarial lleve a que la información no sea correcta. Y para evitar en los temas de conflicto de intereses las tentaciones, los riesgos, el peligro de que el lector no esté bien informado, eso debe ser absolutamente explícito. Y explícito es cuando se cubre una información sobre un tema en el que el grupo empresarial tiene interés, se debe poder dar al televidente, al radioescucha, al lector la garantía de que primero sabe que el grupo está involucrado. Dice, y eso está universalmente inventado, la información sobre este asunto interesa a los propietarios de este medio que participan en la propiedad de tal empresa. Y eso le daría tranquilidad, le daría a los ciudadanos mayores herramientas y por supuesto no permitiría que se presentaran informaciones en las que la ciudadanía esté con la guardia bajita si hay un interés especial. Tema número 1. Tema número 2. Yo creo que cuando hay imprecisiones deben entrar a operar los mecanismos que están previstos en la ley. La contraprestación de la prohibición de censura es el incremento de los umbrales de responsabilidad de los periodistas. Si se proscribe como estuvo finalmente logrado en la Constitución de 1991 la censura, lo que eso quiere decir no es que los periodistas sean irresponsables. Lo que quiere decir es que el Estado a priori no les puede decir qué publican y qué no publican, pero frente a lo que publican, sus responsabilidades aumentan.
y sus responsabilidades aumentan porque es una decisión propia. ¿Y en qué terreno aumentan? En el terreno del derecho penal, en el terreno de las sanciones administrativas, en el terreno de la responsabilidad civil. A mí el Estado no me puede decir yo qué pongo y qué no pongo en mi columna, pero si a través de mi columna yo transmito una falsedad que se traduce en la quiebra o en un grave daño para una empresa, pues tengo que responder civilmente. Y finalmente, para redondear con una pregunta que tú hacías, la libertad de expresión se reconoce como un derecho fundamental, pero no como un derecho absoluto. ¿Qué quiere eso decir? El propio Pacto de San José de Costa Rica, que es la Carta Interamericana de Derechos Humanos, normas de derecho internacional y normas internas reconocen los límites que son admisibles frente a la libertad de expresión. Uno de ellos, clásico y universal, los temas de seguridad nacional y defensa nacional. Eso está contemplado en el propio Pacto de San José de Costa Rica. Si hay una información que pone en peligro el colectivo, la defensa del país, la seguridad de la nación, si hay un conflicto como pudo haber hace un tiempo con Venezuela y un periódico consigue la infografía de cómo están dispuestas las aeronaves colombianas y los tanques para defender la frontera, pues violaría el Pacto de San José de Costa Rica si publica esa información porque afectaría al país en su conjunto. Lo mismo en el terreno personal de los derechos a la intimidad, a la honra, al buen nombre. Yo no puedo publicar lo que se me ocurre si estoy transgrediendo la intimidad de una persona. Pero si es un personaje público, como lo analizaba ahora el conferencista, ese no es derecho a la intimidad, porque el personaje público tiene que estar expuesto claro, al análisis de sus actuaciones, y esa es una de las ventajas del mundo moderno. claro. Porque el caso que ponía ahora Juan Camilo del espectador, ya para terminar, pues es muy, muy hermoso lo que hizo el medio y muy trágico, es lo que se hablaba de heroísmo y tragedia, o democracia y tragedia al tiempo. Se expuso el medio, denunció y fue creo que hasta el día de hoy no ha ganado nada. Los propietarios tuvieron que vendérselo a un grupo económico porque no pudieron sobrevivir económicamente, grupo en el que yo tengo que reconocer que trabajo con un programa y nunca he visto limitada mi capacidad de opinar, ni de preguntar, ni de decir. O sea, no se puede generalizar que cuando hay interés económico hay restricción informativa. Claro. Tal vez no hemos mencionado, además del posible abuso del poder económico sobre el medio, no olvidemos también que a la hora de la verdad, los grandes atropellos contra los periodistas se están cometiendo por las mafias, por las BACRIM, por las FARC, por los paramilitares, por las mafias locales que están acallando, y muchos, a sangre y fuego, a pequeños periodistas, a pequeños medios y a periodistas de pequeños medios regionales. Ahí es donde hay ahora, hoy en día, una gran amenaza. Y también los dueños de los medios, de algunos medios, a los periodistas que intentan también tener independencia con la sostenibilidad de su trabajo, que les toca seguir la línea de los intereses del dueño y muchas veces también sienten amenaza. Yo creo que hay esperanza en el ciudadano, hay esperanza en la tecnología, hay esperanza en una formación ética, en el valor, en la independencia, en lo que valoremos la verdad. Y creo que es en el ciudadano que demanda, que consume no solamente bienes, que es a lo que la cultura nos ha llevado, que el éxito es el crecimiento económico y el consumo de los bienes, sino la exigencia del consumidor, del lector, del que tiene el servicio, de la exigencia de la verdad, de la exigencia de la independencia y de la garantía de la libertad. Yo les agradezco a estos dos símbolos que tiene Colombia, en Juan Camilo Restrepo y en Juan Lozano, símbolos de la ética, de la libertad, de la independencia, su participación. Y yo espero que en Colombia tengamos cada día más valor para que cuando hablemos de los bonos y de los periódicos lo digamos siempre con un nombre propio, porque yo creo que parte del problema que tenemos nosotros es ese miedo razonable que tenemos a llamar las cosas por su nombre, esa opacidad.
ese ser diplomáticos todos, porque sí que nos ha costado actitudes contrarias. Muchísimas gracias y muchísimas gracias al señor Plenel por el ejemplo que nos ha dado. Yo personalmente soy muy escéptico de las autorregulaciones. Eso no ha funcionado bien. Porque ¿qué quiere decir la autorregulación? Es, en el fondo, ponerse de acuerdo para convenir qué no se informa o qué decibeles se le bajan a la información. Y en otros campos la autorregulación ha sido también muy mediocre. Cito el caso, por ejemplo, del último escándalo. Y ese derecho de saber y de conocer del ciudadano sobre el presunto secuestro o el secuestro de un general de la República de Colombia. Bueno, creo que primero que todo no hay que trivializar esa información. Ustedes ven los noticieros de los últimos 2 o 3 días y ¿qué es lo que hemos visto? Que sobrevuelos de unos helicópteros que van por los soldados al Arauca, que se están preparando las fiestas con sancocho para los soldados en Risaralda y en Carmen de Bolívar, donde viven. Realmente no ha habido un informe serio de cuál es el problema de los secuestros y de los soldados. Muy trivializado por los mismos medios, Ahora, el tema del secuestro, la retención del general, obviamente es un tema noticioso que tienen que divulgar, analizar los medios con todo cuidado. No tengo elementos de juicio para decir que a través de la autorregulación se vaya a lograr una buena información. Le hago una pregunta. Hace 15 días fue aparentemente, presumiblemente secuestrado un general de la República en Colombia. Nada sabemos, especulamos todos, teorizamos todos. El ciudadano está debidamente informado, tiene el Estado derecho a reservarse la información que tiene sobre la materia por estar viviendo una situación de conflicto como la que tenemos. ¿Hasta dónde debe llegar esa libertad de información? El escándalo financiero que hemos tenido en Colombia, Interbancos, fue una falla de la autorregulación protuberante de la Bolsa de Colombia, que no reguló a tiempo los llamados repos. Es una discusión técnica, pero lo debieron haber hecho y ahí nació todo. De verdad que creo más en los controles externos que en las autorregulaciones. No sobra, quizás, de los medios, puede algunos principios éticos, es decir, no divulgar pues cosas que afecten la honra de los niños y cosas de estas, pero no soy muy escéptico, soy muy escéptico